Es un buen tema para arrancar esta charla de hoy, este estudio, esta cuestión de la transformación, algo que tantas veces se torna un tema central, acá en Sierra del Cielo y fuera de Sierra del Cielo. Saber qué debo transformar en mí. Parece algo imposible, siempre es más fácil, o así lo parece, notar en otros las cosas. La otra pregunta dice, cuando hablamos de transformación explícitamente, ¿cada ser va a transformarse en lo mismo que el otro al ser una única energía o cada uno va a conservar su particularidad? Y sin hablar de transformación, pero directamente ligado, ¿cómo se llega a ser una persona madura? ¿Qué diferencia hay entre la madurez conocida comúnmente en la sociedad y una madurez vista desde la concepción interna, es decir, vista desde la óptica interna? Entonces, cuando un ser lo que siente es una profunda necesidad de transformarse, él no está puesto ante esa situación para elegir un modelo, para decir me quiero transformar en tal cosa o quiero acercarme a tal otra. Eso ocurre en ciertas etapas evolutivas donde el ser ve pasar una chica y dice, ay, ¿cómo me gustaría ser como esa chica? Puede ser un hombre o una mujer el que está pensando eso. Es lo mismo para el caso. O cómo me gustaría tener el pelo así, o si hubiera nacido con esos ojos, o si cantara bien, o si pudiera tocar el violín, o si pudiera estudiar y recibirme, o... Entonces las personas van haciendo experiencias que son horizontales, porque en definitiva todo eso es horizontal. ¿Cuál es la diferencia si es rubio, morocho, alto, bajo, poder o no tocar un instrumento, tener la capacidad o no de estudiar y tener un título? Todas esas son cosas materiales. Todo eso es horizontal. Es más de lo mismo, está todo en la misma repisa, en el mismo estante. Entonces transformarse tiene que salir desde otro lado, tiene que ser otra cosa. Transformarse tiene que ser un despegue diferente, tiene que ser un movimiento de la conciencia en vertical. Y en ese sentido nadie puede elegir en qué se va a transformar. El ser tiene que estar abierto a la transformación. Para estar abierto a la transformación tiene que tener realmente algo en él relativo a la transformación que es una sed de transformarse, porque nadie se abre a aquello que no tiene profunda sed de relación. Entonces debemos tener una profunda sed de transformación, quiere decir una intención genuina de transformarnos. Cuando esa intención es genuina, el ser empieza a recibir estímulos de su propia conciencia espiritual, de su propia conciencia interna. Estímulos que son un alimento para la conciencia. Cuando él se abre a ese alimento, que es el estímulo, él va por más. Si esa sed de transformación era genuina, va por más. Se abre a ese alimento. Reconoce en ese alimento algo que lo está conduciendo por primera vez a lo que hace la diferencia. Entonces el ser tiene que transformarse precisamente en un adherente incondicional de aquellos estímulos internos, de aquella vida interna, de aquellas leyes internas, de aquella energía interna, para poder reducir la distancia con la fuente que le brinda esos estímulos. El ser tiene que transformarse en algo que cada vez es más cercano, vibratoria y energéticamente, a la fuente que lo estimula para dejar de ser lo que es. Y cada uno de nosotros, del mismo modo que es único en este plano y que no tiene un igual, tampoco tiene un igual y es único en los niveles internos. Nuestra conciencia espiritual es única, es irrepetible. Y cuando nosotros vamos reduciendo distancias con nuestra conciencia interna, vamos dejando de ser esto que es único en este plano y nos vamos acercando a algo que es único en los niveles internos. Nos vamos transformando precisamente, nos vamos acercando precisamente en ese movimiento de reducción de distancias, nos vamos transformando en unidad. Gradualmente vamos acercándonos a la unificación de la conciencia. A que no exista un afuera y un adentro en nosotros, que no exista un abajo y un arriba. Y el ser cada vez siente
más presente la vida interna en él, siente que la vida interna opera más profundamente en él, empieza a darse cuenta, sin saber cómo funciona, pero que funciona, que las decisiones que antes tomaba estrictamente la personalidad empiezan a ser cada vez más menguadas, cuando las toma empiezan a ser más equilibradas, y en su lugar, donde antes había compulsión egoica por decidir y por actuar, en su lugar empieza a haber una guía interior, quiere decir, los estímulos de su propia conciencia empiezan a encontrar en él receptividad para que él utilice esos estímulos como herramientas. Quiere decir que él esté realmente disponible para la vida interna y a partir de esa etapa la vida interna lo estimula y él comienza a obedecer. Esa es la verdadera transformación. Involucra dejar de elegir continuamente acá, en este plano, en este nivel, en esta dimensión, haciendo uso compulsivo del libre albedrío, de la especulación, del análisis, de la comparación, del razonamiento, y empezar a funcionar de un modo diferente, y empezar a estar abiertos a que aflore en nosotros una cognición que no es racional, no es preparada, no es una estructura, no es una escenografía, no es un teatro, no es algo aprendido. Empieza a funcionar diferente la conciencia. Entonces transformarse es simplemente reducir distancias con lo que somos íntima y profundamente. Somos únicos en este plano, somos únicos en los niveles internos. Todos al transformarnos nos encaminamos de un modo más profundo a ese centro único de conciencia y de vida que rige todo y a todos, pero siempre conservando esa característica de unicidad. Somos únicos y cuanto más nos acercamos a ese centro de conciencia, más purificado es ese proceso, más puro es el núcleo de conciencia que lo vive y la transmutación lo libera de anclajes, le permite trascenderse y abrirse a la comprensión de otras leyes. Y en cuanto a la madurez, desde el punto de vista psicofísico, psicológico, un ser madura cuando ya tiene barba, cuando terminó de desarrollar o cuando empezó a menstruar, son íconos materiales. Pero en términos interiores espirituales, la madurez es la capacidad que tenga la conciencia de funcionar en este plano en sintonía con los estímulos interiores, con lo que su alma le está ofreciendo momento a momento. Cuando un ser llega a establecer ese vínculo, está maduro. Llegó a una etapa genuina de madurez. Cuando él llega a una etapa de madurez genuina, entonces su conciencia interna se expande, se amplía, pega un salto, vive una iniciación, y él tiene que retomar nuevamente un camino de acercamiento. Y todo ese transcurso lo va a llevar nuevamente a la madurez. La madurez y lo que llamamos perfección o perfeccionamiento están relacionados, son polos de una misma actividad de la conciencia. Un ser puede perfeccionarse respecto a ciertas energías, vibraciones, leyes, respecto a ciertas etapas, pero en cuanto logra un pulimento, el ápice de ese pulimento, su conciencia interna vuelve a expandirse y nuevamente tiene que retomar como si nada supiera, como si nunca hubiera sabido nada, como si realmente todo lo logrado dejara de existir y empieza nuevamente ese trabajo profundo de la conciencia para reducir distancias y tener la capacidad de reflejar lo que ya internamente está haciendo una vivencia. Entonces la madurez es esta capacidad de ir en pos de lo que ya en los niveles internos es una realidad y que se nos ofrece para ser reflejada. Cuanto más capacidad de reflejar esa realidad interior tenemos, el índice o nivel o capacidad de maduración o de madurez es mayor. Estuvo preparándose para una tarea en particular que demandaba esa etapa, esa gran extensión, ese ciclo tan amplio. 30 años de preparación para comenzar con una fase de su servicio al planeta que demandaba esa preparación. Pero no solo fueron esos 30 años,
antes de esos 30 años tuvo otras etapas de maduración y después de esos 30 años también, porque la conciencia continuamente está reiterando esos procesos. Las expansiones de conciencia, que se basan en las experiencias en la trayectoria de la ascesis y encuentran en el marco de las iniciaciones, de las ampliaciones de conciencia, el sostén, esos procesos no terminan nunca, continuamente se van dando, son pulsaciones, son ampliaciones. Es que la conciencia se va traspasando de un nivel al otro, se traslada de un nivel al otro, y en ese plano necesita nuevamente intentar recomponer su relación de aprendizaje, de ampliación, de captación. Eso es continuo. Sea un instructor como Jesús, o sea una persona que podríamos llamar que pasa desapercibida en el planeta. No importa quién, una gran conciencia, una conciencia de mediana evolución, una conciencia que está en proceso evolutivo básico, todos están continuamente haciendo esos trámites. Lo único que ocurre que a partir de cierta etapa, los procesos de expansión no se dan más bajo leyes como la ley de karma, que impone el aspecto de la ilusión. En ciertas etapas, la maduración implica romper con la ilusión, con la limitación de la ilusión, que es un aspecto propio de la conciencia cuando está bajo ley de karma. En instructores como Jesús eso ya no contaba. Los procesos de maduración se daban con total conciencia. Él tenía conciencia, podía observar, participar, totalmente lúcido de esos procesos. A partir de una cierta etapa el ser tiene lucidez y puede acompañar perfectamente lúcido todos esos procesos sin estar imbuido en fantasía, en ilusión. Cada vez que un ser concluye una etapa, en él se produce una síntesis. La energía queda absolutamente sintetizada. Eso no tiene marcha atrás. No hay marcha atrás. Un ser aparentemente puede necesitar hacer un repaso, aparentemente puede caer en un retroceso, pero la síntesis profunda que se produjo no la pierde nunca. Eso queda en él, porque eso ya forma parte de una condición o cualidad de su conciencia. Cuando la conciencia llega a un grado, no tiene marcha atrás. Cuando vuelve a expandirse y ensaya con las leyes o energías de otro de esos grados o niveles, no tiene marcha atrás. La conciencia se estabiliza en términos de energía y no tiene marcha atrás. Precisamente los paradigmas de la sociedad son los que nos coloca el campo de prueba para trabajar esa transformación. Los modelos, el modelo o los paradigmas que la sociedad ofrece son excelentes, pero no para identificarse con ellos, sino para utilizarlos precisamente como herramienta para trabajar en las pruebas. La conciencia está presente en un plano o en un nivel con ciertas condiciones o características, porque esas condiciones son las que le permiten ensayar lo que tiene que ensayar evolutivamente. Entonces, una persona puede identificarse con el modelo, quedar en complicidad con el modelo, asumirlo, desenvolverlo, incluso profundizarlo y perfeccionarlo, o tener la lucidez de utilizar el modelo para circular como conciencia en sentido contrario a la propuesta del modelo. Entonces, bajo ley de karma, esto es muy claro. Existe una condición planetaria general para todos. También existen condiciones individuales de tipo kármico y planetario. Si el ser tiene la capacidad de entender en esa etapa, en ese ciclo encarnatorio, en ese momento de su encarnación, qué es lo que le propone la energía cuando le presenta una situación, y él aprende a liberar la esencia y la luz que están presentes en la situación, no importa el modelo general, el paradigma general, no importa en absoluto la situación del planeta. Él va a encontrar el modo, en cada coyuntura, en cada situación de la que participe, va a encontrar el modo para liberar la luz que está prisionera por parte del modelo. Entonces, cualquiera de nosotros debería aprender, en cada situación que el modelo le coloque, el modo de liberar la luz y la esencia que el modelo mantiene presos. ¿Se entiende? Entonces, un ser puede tornarse un liberador de la vida planetaria, un transmutador de la vida planetaria, o involucrarse y tornarse un cómplice de esa situación, confirmando lo que el modelo propone. La mayor parte de los seres en este planeta tiene esa condición, esa cualidad. Con o sin conciencia de lo que están haciendo, confirman el modelo, se tornan más o menos conscientemente cómplices de lo que el modelo propone. Los seres que están más lúcidos,
los seres que no están en condiciones ya de ser opacados por las presiones psicofísicas de la vida planetaria, lo que buscan es estar atentos para que en cada situación que se les presente, la luz y la esencia cuenten con ellos como liberadores. Esto no quiere decir que un ser tiene que estar con expectativas y buscando liberar luz y esencia como una competencia deportiva, buscando resultados, porque entonces, sin saberlo, termina confirmando lo que el modelo quiere, que es la búsqueda de resultados. Hace más de 3000 años el Bhagavad Gita decía que un ser tenía que estar desapegado del resultado de sus acciones superiores, las acciones superiores. Estar desapegado del resultado de las acciones superiores. Esto hoy sigue siendo válido. Ninguno de nosotros tiene que emprender una acción superior simplemente para pensar que es superior porque está emprendiendo una acción superior y estar pendiente del resultado de esa acción. Nosotros tenemos que hacer lo que hay que hacer porque no hay otra cosa para hacer. El que cree que hay otra cosa para hacer, sin darse cuenta, es cómplice del modelo, del paradigma. Lo que un ser tiene que tener es la liberación, la libertad profunda, genuina y estable de no creer que porque él está actuando de un modo elevado, los resultados van a estar a la altura de las expectativas. Porque los resultados dependen de la voluntad de la energía, no de quien emprende la acción. Cuando un ser emprende una acción superior, él, lo sepa o no, es una herramienta de la energía. Y lo que está ocurriendo ahí ocurre por voluntad de la energía. Y la energía sabe por qué un resultado puede ser positivo o negativo, incluso más, puede ser neutro. Todo depende de lo que la energía entiende que se tiene que dar como ensamble a partir de una coyuntura en un determinado momento, en una coordenada de tiempo, de espacio, dentro del marco de un proceso evolutivo. Entonces, todos nosotros que en el medio de las sierras cordobesas, un día como hoy, estamos en esta reunión, de un modo u otro compartimos esta cosa de estar mirando el modelo desde otro lado y de alguna manera intentando ver cómo neutralizar la acción que el modelo impuso a la vida planetaria. Cada uno con sus capacidades, cada uno con su forma de ver la cuestión y de enfrentarla, de darle tratamiento. Pero, por ejemplo, acá tenemos un grupo de personas que a su manera ya está viendo el modelo de un modo diferente. Lo importante es tener la capacidad de estar abierto y atento a la vida interna presente en nosotros, que es la que realmente nos va a abrir los ojos respecto a lo que es el modelo, para que la apariencia no sea lo que regule nuestra interpretación del modelo. Si nosotros estamos abiertos para que nuestra vida intuitiva, nuestra conciencia intuitiva, nos vaya revelando de qué se trata ese modelo, y si estamos abiertos para obedecer lo que a partir de ahí surja como tratamiento para el modelo, entonces podemos llegar a ser herramientas eficientes, suficientemente eficientes para el tratamiento del modelo, lo que, insistimos, no involucra estar pendiente de resultados. Pero el modelo hay que mirarlo con prudencia, hay que estar atento y hay que estar abierto a que la solución interna respecto al tratamiento del modelo pueda contar con nosotros. Si viene una persona a vos y te ofrece un trabajo en una minera en San Juan para que vayas a trabajar en una explotación a cielo abierto, y vos decís qué buena oportunidad de que el país progrese, de que yo gane un buen sueldo, de que la industria se potencialice, entonces ahí no te diste cuenta y caíste víctima del modelo, porque la megaminería está vampirizando el planeta, la está destruyendo. Entonces, el modelo es eso, es su organización extractiva, productiva, industrial, pedagógica, cultural, sociocultural, socioeconómica, socioambiental. O sea, el modelo te vende continuamente lo que es perverso y terrible como si fuera lo mejor. Rechazarlo sería que vos te des cuenta de lo que hace la megaminería, no te involucres, no aceptes ese trabajo, busques un trabajo que te permita servir a la vida planetaria y de paso, si todavía la conciencia te da para más, alineate a una organización que trabaje en contra de eso para denunciarlo y denunciarlo. O de repente que vos te vayas a trabajar, no sé, a Monsanto, porque te van a pagar 12.000, 15.000 pesos por mes y vos estudiaste algo que le viene bien a Monsanto. Entonces vos decís, qué bueno, le vamos a quitar el hambre al mundo con Monsanto. Y Monsanto está matando al mundo. Monsanto patenta la vida pensando que la vida es de él.
Eso es no identificarse con el modelo. Entonces, en vez de trabajar para Monsanto, vas y si tenés un patio en tu casa, empezás a buscar semillas que no sean transgénicas y empezás a buscar una forma de estimular el crecimiento orgánico del reino vegetal y tratás de cuidar el medio ambiente y tratás de cuidar el agua. ¿Para qué? Para que las cosas entren en equilibrio. Entonces el sistema siempre te va a llevar por el lado perverso. Te va a vender la modernidad que no existe como tal. El progreso es una gran mentira. Si todo lo que se llama progreso y todo lo que nos vendieron como progreso fue una forma de aniquilar la vida planetaria. Eso es no identificarse. Cuando uno dice que bueno todo lo que me enseñó en el colegio, a veces no se da cuenta que lo peor es lo que no le enseñaron, pero que le metieron en la cabeza sin enseñárselo. Eso es no identificarse con el modelo. Entonces romper con pautas socioculturales, socioambientales, socioeconómicas y de algún modo espirituales, que han sido también ficticias, porque hasta el modelo espiritual que le vendieron a la humanidad era simplemente un negocio manejado por unos pocos para tener presos a los demás. Acá dice, sentimos estar cerca de otros seres que no son humanos. ¿Es posible que exista un tiempo ya programado para ello? La alimentación produce cambios emocionales y de expansión con respecto al entorno. Acá no tiene signos de pregunta, parece una afirmación. Supongamos que es una pregunta. Esto de sentimos estar cerca de otros seres que no son humanos hace referencia a lo que se llaman seres extraterrestres o intraterrenos. ¿Es el sentido de la pregunta de la persona? Bien, existen en el cosmos conciencias que transitan andariveles evolutivos muy diversos. Hay líneas evolutivas que no son humanas y son conciencias que hacen sus procesos de expansión y de crecimiento paralelamente o fuera del reino humano. Otras son conciencias que siguen estando en el reino humano. Hay seres que se denominan extraterrestres de alta evolución, que son seres humanos de alta evolución, porque la línea evolutiva, la trayectoria evolutiva, la sobrellevaron en el marco del reino humano, en el circuito de desenvolvimiento del reino humano. Otros lo han hecho en reinos paralelos y también llegaron a muchas o a gran evolución. También hay seres de poca evolución que no pertenecen al reino humano, ni siquiera están en la línea del reino humano y también están en otros reinos. Nosotros en el cosmos estamos inmersos en un gran crisol de energías, de conciencias, de reinos, de planos, de dimensiones, de niveles. Es un gran crisol, un profundo crisol. Y solo a partir de ciertas etapas se nos permite, cuando determinados ciclos se cumplieron, percibir cómo es ese crisol, la amplitud que tiene ese crisol. Solo a partir de ciertas etapas comenzamos a percibir que en el cosmos estamos interactuando y que no puede ser de ningún otro modo, interactuando con una multiplicidad enorme de conciencias, de leyes, de energías, de entidades. Cuando el ser está muy identificado con las leyes planetarias, en el marco de cierta etapa kármica, para él lo único que existe es el centro de su conciencia. Y da crédito que existen otras cosas porque las puede tocar, porque las puede medir, porque las puede contar, porque las puede oler, porque las puede palpar, saborear, oír. Pero en realidad todo aquello que no puede ser relativo e inmediatamente comprobable no existe para la conciencia. Queda en el campo de las suposiciones, generalmente entra en el terreno de las dudas, de los supuestos, de las fantasías, de las exageraciones. El ser solamente puede percibir este crisol, esta multiplicidad de estado de conciencia con los que interactúa a partir de ciertas etapas. Cuando, habiendo trascendido suficientemente y dominado suficientemente los aspectos de las leyes planetarias, él empieza a vivir la cosmicidad planetaria presente, que hasta ese momento para él había pasado desapercibida. Algunas veces decimos, las personas creen que el cosmos es algo lejano, algo que rodea el sistema solar, algo que rodea la Tierra. La Tierra forma parte del cosmos. Y hay una parte de la cosmicidad, profunda cosmicidad, que está presente, que actúa, que involucra y la cual forma parte de la Tierra.
hasta que el ser no percibe ese aspecto de cosmicidad, ese aspecto cósmico de la Tierra, hasta que no rompe con esa cápsula de su conciencia y percibir la Tierra como vida cósmica o como un campo cósmico de vida, como una expresión cósmica de vida, él no puede empezar a percibir, no puede empezar a intuir, a captar, a confirmar, que es lo más importante, a confirmar, a tener una vivencia de esa cosmicidad en la Tierra. Entonces, cuando el ser ya está lo suficientemente receptivo, maduro, cuando su conciencia interna se expandió, para él es una vivencia todo ese aspecto que la vida cósmica presenta y sostiene. No es una teoría, no es una posibilidad, es una vivencia. Los seres que ya no están limitados por las experiencias primarias de las leyes planetarias, están viviendo la realidad cósmica en su conciencia, la perciben, se sienten parte de eso, lo expresan, lo viven. Lógicamente, que aquellos que están identificados con los aspectos más materiales de la existencia, aquellos para los cuales la verdad es materia y la materia es verdad, y de ahí no se pasa, esos seres van a ver siempre en esas cuestiones una cuestión romántica, van a ver una exageración, una posibilidad, sí puede ser, o son aquellos que creen en los extraterrestres, pero con antenitas verdes, prácticamente como sapitos verdes que andan caminando, bajando con un platillo espacial con 3 rueditas y una antenita que hace pip, 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 pip. Quiere decir, llevan al ridículo la realidad cósmica, llevan a la condición humana la realidad cósmica. No pueden entender la vida cósmica de un modo más profundo, diferente. Claro que nosotros, a partir de cierta etapa, vamos a percibir, porque forma parte de lo que en nuestro camino tenemos que encontrar y experimentar, vamos a percibir la vida cósmica, con todos y cada uno de los matices, acorde a nuestras necesidades evolutivas. Nadie va a percibir la vida cósmica como no le corresponde percibirla en términos evolutivos. Ninguno de nosotros percibe la vida cósmica igual. Cada uno de nosotros confirma la realidad cósmica en base a lo que su propio cosmos interno le puede permitir confirmar. Dentro de nosotros existe todo el cosmos, no está afuera. El cosmos está íntegramente dentro de la conciencia del ser. Cuanto más el ser entra en comunión con su cosmos interno, él entra en una comunión y una conexión más profunda con la cosmicidad macrocósmica del planeta donde se encuentra, o del sistema solar donde se encuentra, o va rompiendo limitaciones. Su microcosmicidad empieza a relacionarse con una macrocosmicidad que puede ser sistémica, intergaláctica, galáctica. Todo depende no de lo que él quiera, sino de aquello que el proceso evolutivo que tiene que vivir le otorgue. Entonces eso está en el camino de todos nosotros, comprender y percibir esa realidad. La astrología, como todas las ciencias adivinatorias y como todos los trabajos zodiacales, son para etapas donde la inmadurez todavía está establecida de un modo tal, o está todavía para ser trascendida. Entonces el ser no tiene todavía la capacidad o la oportunidad de ser regido por su propia conciencia interna. Ahí, kármicamente, se le ofrecen sistemas que son asistenciales. Cualquier forma de zodíaco, técnica adivinatoria que hubiera estado respaldada, el calendario maya y cualquier otra, que hubiera estado respaldada por la jerarquía en cierta etapa, para la humanidad o para algún sector de la humanidad, son válidos en determinada etapa nada más. El gran problema que tenemos hoy es que el ser humano tiene grandes inconvenientes para soltar lo que ya utilizó y se queda como en una fijación, en una cristalización, se queda demorado. El ser humano es inércico y cómodo, entonces cuando domina una técnica se aferra a ella, se apega. Todas las doctrinas, todas las técnicas, sin excepción ninguna, fueron previstas arquetípicamente en los niveles internos, por los guías espirituales, por las jerarquías, por las altas conciencias que participan en el planeta, para que esa asistencia durara lo suficiente y necesario. Sin embargo, la humanidad la estira. Hoy todavía hay gente tan loca que sigue trabajando con técnicas zodiacales, adivinatorias, predictivas, de hace cientos o miles de años. Eso es muy loco, porque la humanidad
se expandió. La humanidad no necesita ese tipo de asistencia. Sin embargo, hay personas que, por manejar fluidamente algo, creen que eso es lo ideal. Y un ser, cuando maneja fluidamente algo, tiene que estar muy atento para ver si no es la inercia lo que está haciendo ahí, que él siga ligado a eso, manejando esa cuestión. Seguramente que si yo me hubiera quedado perfeccionando el yo-yo y el valero que usaba a los 12 años, hoy sería un gran jugador de yo-yo y de valero, pero no creo que hubiera podido estar sentado aquí si me hubiera dedicado a eso. ¿Se entiende? Tuve que soltar el yo-yo y el valero, y los autitos y los avioncitos. Todo lo que en un momento me permitió para trabajar la coordinación motora, psicomotora, ¿se entiende? Para comprender ciertas cuestiones, incluso la ley de gravedad. Pero ya no me sirve eso. Los seres tienen que aprender a estar abiertos a su guía interna, a su conciencia interna. Cuando un ser está abierto a su conciencia interna, a su guía interna, ya no necesita nada de eso. No necesita ninguna predicción, no necesita ningún zodíaco, ninguna técnica adivinatoria, nada de nada, ningún calendario, nada de nada. No porque eso fuera una porquería que nunca sirvió, sino que cumplió una etapa para la humanidad. La gente dice los mayas porque los mayas. Nosotros dijimos muchas veces, los mayas tenían algo que no teníamos nosotros hoy, que era no estar pendientes de cosas que otros hubieran instalado. Los mayas en ese sentido tuvieron la actitud adecuada, estuvieron despejados, abiertos, por eso pudieron recibir lo que recibieron a través del calendario que fue inspirado por la jerarquía para ellos, para que hicieran todo un trabajo durante una cantidad de siglos. ¿Por qué pudieron hacer ese trabajo? Porque no estaban ligados a ninguna cosa vieja. Hoy lo nuevo está disponible para la humanidad, pero la humanidad no hace lugar a lo nuevo y sigue pendiente de todas las cosas viejas que tienen siglos y siglos. Los mayas no existen más. El calendario maya no tiene ningún sentido de ser estudiado y la gente sigue metiéndose de cabeza en esos cursos, en esos y en otra cantidad de cursos, sin contar la cantidad de mentiras que se inventan para seguir vendiéndole cosas a aquellos que creen que tienen que comprar algo en particular para entender la realidad. Lo más difícil que un ser tiene que hacer y que no quiere hacer es reducir la distancia con su propia vida interna. Porque ahí no hay mentira que valga, ahí no hay librito, no hay cursito. Hay gente que cree que creció y evolucionó porque colgó un cartelito con 1000 cursos que hizo a lo largo de 30 años. Y cada vez que hago un curso, esa persona se tendría que dar cuenta que todos los 30 diplomas anteriores le están diciendo que no le sirvió para nada. Porque ningún diploma dice lo que somos en conciencia. Ningún curso nos da claridad. Si el ser no puede reducir la distancia con su esencia interna, nadie puede darle eso. Hoy los valientes son aquellos que van desnudos en conciencia al encuentro con la verdad, con la energía y con el conocimiento. Aquellos que son capaces de prescindir de todo, de no quedarse con nada, de entender, como tantas veces dijimos en este y en otros lugares, que el saber ocupa lugar, porque aquel que no puede soltar el viejo saber no hace lugar al nuevo saber. Entonces ese refrán, que el saber no ocupa lugar, es otra gran mentira. Por eso hay tanta gente que está aferrada a viejos conocimientos y no se abre a los nuevos, porque están ahí mirando un cadáver. Es un cadáver maquillado, pero es un cadáver. Si vos estás para otra cosa y seguís confirmando lo que tenés que trascender, eso te densifica y densifica la vida planetaria. Cuando un ser está listo para abrirse a otra realidad y él se mantiene apegado a algo que ya tendría que ser trascendido por él empieza a densificarse, empieza a cristalizarse, rompe los procesos intuitivos, se cierra la intuición. ¿Cómo opera lo nuevo para un ser? ¿Cómo puede ser un ser guiado para aquello que le corresponde en cada etapa? Porque su conciencia interna lo estimula a encontrar eso. Si en una etapa mi conciencia interna me estimuló a encontrar el yoga, pero después me quedo aferrado a eso, cristalizado, apegado, y en otra etapa me está estimulando para soltar el yoga, soltar eso y abrirme a otra cosa, pero yo como aprendí el yoga, pagué el curso, me compré hasta el tatami, me siento cómodo, ¿por qué voy a soltar el yoga?
Pero entonces, ¿cómo es esto de la evolución? No se entiende. ¿Por qué uno está cómodo? No tiene que soltar más nada. Cuando un ser está cómodo, ahí tiene un síntoma de que él tiene para soltar. El ser que está atento, que está lúcido, cuando se siente cómodo en algo, ahí tiene algo para soltar. El ser tiene que aprender a vivir una incomodidad, una insatisfacción elevada, una incomodidad y una insatisfacción positiva, edificante. El ser tiene que sentirse incómodo, porque precisamente con la condición de la conciencia humana en este planeta, es precisamente aquello que nos cuesta, lo que nos está mostrando el camino, de qué es lo que tenemos que hacer, qué tenemos que transformar, qué tenemos que modificar. Aquello que lo hacemos así con los ojos cerrados, como el pistolero que arma y desarma el revólver a oscuras en una mesa, eso ya no sirve más para ninguno de nosotros. Sí, pero hay una diferencia, que la armonía abre camino al ser para transformarse y para crecer, y la comodidad, más tarde o más temprano, le va a confirmar que se estancó. Por más que un ser se sienta bien, estando cómodo, en algún momento se va a sentir ahogado, estancado, va a sentir que hay algo que no circula. La armonía jamás permite eso. Cuando un ser está en armonía haciendo lo que hace, él jamás se va a sentir ahogado. Él va a sentir que su conciencia fluye, que al hacer eso todo fluye, que todo se equilibra. El estado de armonía es un estado interior. Para que un ser esté en armonía, él tiene que haber abierto la puerta para la vida interna. Cuando un ser está estancado en algo que le es cómodo, la puerta está cerrada, entonces la armonía no va a estar presente nunca. ¿Cuántas veces nosotros dijimos que la cultura en este planeta enseña, incluso la cultura espiritual, la filosofía espiritual misma enseña que las crisis son incómodas y hay que vivirlas con angustia? Nosotros hace años que venimos diciendo, las crisis no tienen por qué vivirse con dolor, con angustia, con miedo, con insatisfacción, con desequilibrio. Un ser puede elegir vivir las crisis en estado de desequilibrio, de angustia, de dolor, de obnubilación, de caos, o puede aprender y elegir profundamente vivir la crisis entendiendo lo que se le propone. La palabra crisis siempre significó crecer. ¿Por qué un ser que está estimulado a crecer debería ver en eso algo caótico? Porque él está pegado a aquello que tiene que soltar. Cuando un ser estuviera en el umbral de una crisis y aprendiera a adherir a aquello que tiene que dejar atrás, aprendiera a adherir a la voluntad interna que lo está estimulando para soltar cosas, para desapegarse de cosas, para renunciar a cosas, cuando él hiciera un trabajo de autopurificación en el umbral de la crisis, quiere decir ser consciente y retirar, acompañar a la crisis para que lo que no sirve se retire, él podría vivir las crisis en armonía, en equilibrio, con gratitud. Sin embargo, la mayoría de los seres en este planeta todavía están en una fase kármica donde las crisis las viven en absoluta desarmonía, con dolor, en el medio del caos. Sin embargo, las crisis se pueden vivir en armonía profunda. Pero el ser tiene que aprender a soltar la crisis cuando se está insinuando. Si el ser aprende a estar atento, en la crisis, cuando se empieza a insinuar, el ser empieza a vislumbrar qué es aquello que tiene que transformarse, que transmutarse, que purificarse, que soltarse, que trascenderse, de lo cual uno se tiene que desapegar. La crisis llega para que un ser deje de ser lo que es y pase a ser otra cosa. Quiere decir, para que eso que decíamos y señalábamos de la transformación se empiece a cumplir en él. Entonces, si se empieza a cumplir en él, la crisis puede vivirse de un modo armónico. Cuando el ser redujo, aunque más no sea 1 milímetro, la distancia entre lo que es en el plano externo y lo que es en los niveles internos, cuando realmente está en la crisis y puede reducir esa distancia, asumir con claridad que la crisis llega para purificar ese proceso y establecer un vínculo más profundo, él empieza a entender otro formato de crisis y empieza a permitir que la armonía esté presente. Acá también nos decía si la alimentación produce cambios emocionales y de expansión con respecto al entorno. La alimentación es sumamente importante, inmensamente importante, porque cuando un ser entiende lo que está velado
y oculto en la alimentación y lo asume en términos de consumación y de servicio, es un antes y un después. Hasta que un ser no asume una alimentación evolutiva, él no participa como conciencia bajo ley de servicio en la coyuntura general del planeta. La alimentación tiene una importancia tal que cuando un ser come adecuadamente lo que tiene que comer, ciertas vías, ciertos canales de energía empiezan a restaurarse en el planeta. Hay una cantidad de canales, de pistas de la energía, de circulación de la energía, que desde hace miles de años funcionan prácticamente fraccionados, debilitados, taponados, porque uno de los formatos de las vías de circulación de la energía están relacionados a la alimentación del ser humano. Y es tan importante la alimentación del ser humano que cuando él asume la alimentación correctamente, se ordena el tránsito de la energía, de una porción de la energía por esos canales, por esas vías de circulación. El ser humano tiene en términos protocolares, ceremoniales, una tarea importantísima en términos alimenticios, porque cuando él da con la alimentación evolutiva, él habilita experiencias evolutivas para los reinos infrahumanos que hasta ese momento estaban prácticamente estancadas, estaban interferidas. Porque en este planeta la mayor parte de los seres humanos se alimenta de cadáveres. Este planeta chorrea sangre de humanos y de animales. Este planeta está regado con sangre de animales y de seres humanos. Es terrible el riego, el derramamiento de sangre humana y de animales en este planeta. Entonces, cuando un ser humano entiende el secreto de la alimentación y empieza a comer vegetales y deja el usufructo de los animales y pasa a ser un verdadero cooperador con los reinos infrahumanos, ahí él empieza a ser un restaurador, aunque sea en un pequeño grado, de esos canales, de esas vías de tránsito de la energía, que estaban entorpecidas, interferidas, fraccionadas. Cuanto más seres humanos practiquen una alimentación evolutiva, entendiendo, por ejemplo, que cuando van al encuentro de un vegetal para ingerirlo, le están ofreciendo el campo de su conciencia para que ese vegetal libere la esencia que está en él, de un modo diferente. No es lo mismo para un vegetal ser comido por un caballo, una vaca o cualquier animal que ser ingerido por un ser humano que tenga la conciencia ampliada. Cuando un ser humano toma una legumbre, una fruta, una hortaliza y la ingiere con conciencia del proceso de interrelación y de cooperación entre reinos que ahí está presente, él está ofreciendo una salida evolutiva a ese vegetal. Porque ese vegetal pasa por un portal de energía al entrar al aura humana. Cruza un portal de energía, de conciencia. Si estoy consciente de esa relación entre reinos y ofrezco mi conciencia a ese vegetal, cuando ese vegetal libera su energía dentro de mi campo de energía, se produce una síntesis, una comunión y una elevación, tanto para el vegetal como para mi propia conciencia. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo con un arquetipo. Cada vez que un conjunto de partículas, al operar juntas, cumplen con una función arquetípica, grandes volúmenes de energía se habilitan para circular. Existe una relación arquetípica entre la alimentación humana y los vegetales, entre el humano y el vegetal. Entonces, el vegetal opera ceremonialmente en la captación del mineral. Esa es su función arquetípica. El ser humano no puede consumir el mineral directamente, entonces el vegetal está preparado energéticamente para ese proceso. Entonces el vegetal toma el mineral, lo transmuta, le da un matiz vibratorio energético que va a poder ser experimentado en términos alimenticios, energéticos y vibratorios por el ser humano cuando él ingiera el vegetal que mantiene en suspensión ese mineral. Entonces ahí se cierra el círculo. El vegetal opera ceremonialmente con el mineral. El mineral se mantiene en un estado de resonancia diferente cuando ingresa al campo vegetal vibratorio. Cuando el ser humano se alimenta del vegetal, ahí se produce una síntesis y una ceremonia que involucra a los tres reinos: al humano, que ofrece el portal de la conciencia y de la energía, al vegetal y al mineral que es transportado en el proceso. En ese momento se produce una circulación inmensa de energía.
Cuanto menos cadáveres ingieran, cuanto más alimentación evolutiva elevada se puede instalar en el planeta, la estabilidad vibratoria del planeta y de los procesos relacionados a ese marco de energías va a ser mayor. Incluso la purificación del planeta no tendría que ser tan cruenta. El ápice de la purificación que va a ocurrir en este planeta, porque este planeta va a ser purificado, el ápice de la purificación sería muy diferente si la humanidad toda dejara de ingerir cadáveres y se abriera a la alimentación evolutiva. No es que no pasaríamos por esa purificación, pero sería muchísimo menos cruenta. Pero ya no hay tiempo. Está la compulsividad, la animalidad, la instintividad de la mayor parte de los seres humanos, que solo una pequeña porción de esta humanidad va a poder revertir sus hábitos alimenticios antes de que el proceso purificatorio del planeta termine. Pero lo que se logre como avance va a ser una instalación y un avance del futuro. Mientras alguna de esas dos ocurran, la otra va a seguir ocurriendo. ¿Cómo los seres humanos no van a derramar sangre animal si derraman la sangre humana como si nada? ¿Y cómo no van a derramar sangre humana si están ensayando con los animales el derramamiento de sangre? Es una potencialización continua. El hecho de que el ser humano sea un asesino continuo y no un cooperador, no un asistente. El ser humano tiene que ser un verdadero asistente en el marco de la cooperación entre reinos, y no lo es. Es un verdugo. El ser humano es un verdugo loco, un verdugo absolutamente loco, capaz de acariciar al perro que tiene en la casa y de ir a matar un cordero para comérselo, o capaz de matarle el perro al vecino pero que no le maten el gato a él. El ser humano está muy loco. El ser humano puede llevar al hijo al campo que juegue con una cabra y después no querer que maten ese chivito porque es el chivito del nene, le tomó cariño, pero van y se comen el otro chivito que el nene no estuvo jugando. Es una cosa loca. Somos verdaderos asesinos enloquecidos, no tenemos idea. O sea, con tal de saciar nuestra instintividad somos capaces de hacer cualquier cosa. Conozco gente que ha ido a lugares de campo o a granjas educativas donde le han puesto un ternero, se han puesto a jugar con el ternero y después salieron enloquecidos con el ternero como si fuera el perro que tienen en la casa y después van a la carnicería y se compran la carne de ternera. Esto es una cosa loca, muy perversa. Cambiar todos los hábitos, los patrones de vida y de conducta que percibas que son remanentes instintivos, que en tu conciencia tiene un grado de influencia u operatividad. Es un trabajo íntimo en cada uno. El ser tiene que aprender a reconocer qué es aquello que está cargando o qué es aquello que forma parte de algún tipo de hábito o costumbre y que en realidad él tendría que retirar de su vida. Entonces es ahí donde él tiene que empezar a ejercer la renuncia. El camino de la transformación y de la trascendencia encuentra en la renuncia el bastón y la herramienta perfectos. Un ser no tiene que esperar a que algo no tenga más influencia en él, porque puede ser que se quede esperando toda la vida y que nunca haga nada. Hay un momento donde intuitivamente el ser es asistido para reconocer qué cosas tiene que retirar de su vida. Cuando ese estímulo llega, cuando esa asistencia interna llega, entonces él tiene que obedecer, porque va a tener todo el respaldo energético para hacer ese proceso. Cuando alguno de nosotros recibe un estímulo para trascender algo o para ver algo puntualmente que ya no corresponde que esté en su vida, que sepa que ahí la energía le está señalando posiblemente algo sobre lo cual ejercer renuncia y desapego. Entonces tiene que obedecer. El ser no tiene que dudar. El ser tiene que aprender a obedecer el estímulo interno. Muchos de nosotros, a lo largo de los procesos evolutivos que venimos sobrellevando, hemos recibido estímulos internos, indicaciones internas, señales claras, símbolos claros de aquello que teníamos que trabajar, cómo trabajarlo, aquello sobre lo cual ejercer renuncia, desapego. La mayor parte de todos esos estímulos no recibieron de nosotros atención y obediencia. Entonces el ser después dice, ¿por qué yo vivo este proceso kármico? ¿Por qué tengo esta limitación? ¿Por qué estoy pasando esta crisis? ¿Y por qué la paso mal la crisis? Simplemente porque el ser desaprovecha las oportunidades internas. Cuando un ser recibe un estímulo interno, él tiene que entender que eso es una oportunidad. No es que a nuestra alma, a nuestro espíritu se le ocurrió decirnos algo, señalarnos algo. No es que se le ocurrió. Nuestra conciencia interna
tiene una claridad profunda y precisa de qué tiene que estimular en nosotros para que nosotros hagamos un trabajo de trascendencia, de transformación, de desapego, de renuncia. Entonces, cuando mi conciencia interna me estimula profundamente a algo, lo único que tengo que hacer es obedecer. Donde empiezo a manejar, a responder con duda, con ambivalencia, bueno, mañana intento. Y mañana nunca llega. Porque mañana el mundo, la vida, van a tener un montón de estupideces para proponernos. Y aquello va a quedar en el arcón de los recuerdos, si es que lo recordamos alguna vez. El ser tiene que aprender a ser dinámico, obedientemente dinámico. En el momento en que recibimos un estímulo, la vida nos está diciendo de qué nos tenemos que ocupar. Uno puede decir, no, tengo otras cosas que hacer. Esas son estupideces del ego, de la personalidad. Cuando usted recibe un estímulo para renunciar a algo, para desapegarse de algo, nada tiene que ser más importante para usted que ese estímulo. Cuando usted reciba una revelación interna, sepa que eso para usted es como el oxígeno, como el aire. Si usted no acepta eso y lo empieza a vivir como lo que es, entonces usted se va a estancar. Después la gente dice, ¿cómo hago para conectarme con mi alma? ¿Cómo hago para percibir si es mi mente o no es mi mente? ¿Cómo hace? Y cuando aparecen esas cosas, no le presto atención. Sigo enroscado en otros aspectos de la realidad material, psicofísica. El ser tiene que aprender a responder prontamente. Eso es fundamental. El hombre se volvió carnívoro cuando él perdió su vinculación interna y se identificó con las fuerzas de la materia. ¿Qué empezó a hacer? A buscar en todos los hábitos el fortalecimiento de los patrones materiales. Y en horizontal, la alimentación carnívora es lo que más fuerza bruta da. Entonces hay personas que dicen, bueno, aquel consume drogas. ¿Y qué se piensan? ¿Que consumir un churrasco no es consumir drogas? Es un patrón vibratorio súper lento, súper grosero. El ser está saciando una adicción, no a la parte concreta, a la vibración que está ahí. La toxicidad que tiene un churrasco, un pedazo de cadáver, es terrible. A ver, la gente dice, Drácula, qué asqueroso, chupa sangre, por lo menos se tomó el jugo nada más. ¿Cuál es la diferencia entre Drácula que se come? No sé, ¿cuál es la diferencia? No entiendo. Drácula no comía nada que no fuera sangre, él se chupó el jugo, y otro que come la naranja con el ollejo y otro que la exprimen. Bueno, es lo mismo. La gente se asombra y habla de Drácula como si fuera algo perverso. No sé cuál es la diferencia. Es que son patrones culturales nada más. Hay procesos evolutivos que son muy complejos. ¿Y por qué la energía ofrece a ciertas personas determinados tratamientos o asistencia al plan evolutivo? Es algo que no siempre puede ser, y generalmente no puede ser ni debiera ser pasado por el análisis. ¿Por qué una persona que tiene cierta colaboración o participación en la asistencia al plan evolutivo come carne o se dedica a criar vacas para que las maten en un matadero? Realmente, desde el punto de vista racional, es una locura. Indudablemente, en ese sector del planeta, por algún motivo la energía consideró que este ser que traficaba con animales que iban a ser matados, los criaba para después mandarlos al matadero y que él mismo consumía carne, a su vez había una parte de su conciencia que reunía condiciones específicas para la tarea que estaba asumiendo. ¿Qué parte de su conciencia era? La parte interna de su conciencia. Entonces, mientras la parte externa de ese ser, la personalidad, la parte egoica, estaban muy comprometidos con ciertos aspectos del funcionamiento convencional de la vida planetaria, su parte interna, que obviamente no está contaminada con nada de eso, porque la parte interna no tiene nada que ver con eso, podía asumir determinados roles. Entonces, ¿por qué la energía tomó a ese ser como una herramienta? Es algo que nosotros no podemos saber, porque no podemos nosotros endilgarnos el derecho o decir que tenemos la capacidad de saber por qué la energía elige un ser que tiene determinadas limitaciones para asistir a aspectos del plan evolutivo tan importantes. No lo sabemos. Pero en realidad, el límite externo, el límite interno, guarda una relación, pero en ocasiones muy específicas, eso puede disolverse. Y un ser, en términos internos, tiene una gran capacidad
de participación, colaboración con la vida planetaria y en términos externos tener grandes limitaciones. Todos nosotros venimos haciendo una trayectoria evolutiva. Y lo que nosotros traemos a nuestras espaldas, cargamos en el proceso evolutivo, es muy diferente. Todos no trabajamos del mismo modo los distintos aspectos que la conciencia tiene para trabajar bajo la ley de karma. Cada uno de nosotros llegó aquí, hasta hoy, a participar de esta transición planetaria con una trayectoria evolutiva diferente al otro. Ninguno de nosotros carga ni tiene en su pasado la misma trayectoria evolutiva. En el marco de esa trayectoria evolutiva, algunos han trabajado más la obediencia, otros menos. Algunos han trabajado más el autocontrol, otros han trabajado más la entrega, la imparcialidad, la impersonalidad, la neutralidad, la solidaridad, otros menos. Esto no quiere decir que su conciencia interna no haya realmente consumado ciertos aspectos evolutivos, pero la personalidad, por algún motivo, puede tener aún deudas respecto al trabajo de ciertas aristas, de ciertas cuestiones. En el nivel externo, todos venimos adeudando el trabajo con ciertos aspectos de la personalidad, el carácter más o menos pulido, mientras en el nivel interno no existe ese problema, en el nivel externo eso está para ser trabajado. Entonces, un ser puede ser, en términos interiores, óptimo para asumir una tarea planetaria, algunos le llaman misión, nosotros le llamamos planificación interna. Un ser puede asumir aspectos de su planificación interna relativos a un gran servicio al planeta. Podría estar listo un ser para asumir eso, pero la personalidad, una vez que está en juego en la materia, la determinación de obedecer, la personalidad puede fallar por involucramiento, por identificación, por complicidad con los juegos de fuerza de la materia, con las fuerzas involutivas. Entonces nos encontramos que un ser que internamente puede reunir condiciones óptimas, la personalidad impide que él asuma una tarea determinada, de determinado rango en la materia. Entonces, otro ser que podría estar inmediatamente por debajo de él, inmediatamente, muy cercano, pero inmediatamente por debajo de él, en términos de personalidad, no tenga ese problema. Interiormente está un poco por debajo, pero la personalidad está por arriba. Entonces, ¿qué hace? Compensa y asume. Entonces, el ser puede asumir, siendo que, en términos de escalas interiores, estaba en segundo o en tercer grado, y el que estaba en primero o segundo grado termina sin aceptar. Y esto ocurre continuamente. Cuanto más complicada está la materialidad, una mayor cantidad de seres que internamente tenían que asumir tareas evolutivas donde la personalidad iba a ser una de las herramientas de asunción y de participación, terminan quedando afuera. Y otros que estaban en segundo, tercero o cuarto nivel o prioridad, terminan asumiendo y consumándola. Empezó cuando el ser humano comenzó una etapa de desenvolvimiento mental sin que el cuerpo emocional hubiera pasado el proceso correspondiente y llegado a la purificación adecuada. Hubo una gran asistencia por parte de la jerarquía para que ese proceso se desenvolviera, pero así todo no pudo consumarse. Cuando los atlantes viven el proceso de purificación que les toca vivir y se produce la evacuación de los atlantes rescatables, hubo un trabajo que tendría que haberse emprendido cuando la oportunidad se renovaba, quiere decir, cuando los atlantes rescatados pasaron a formar parte de los seres que iban a trabajar en el período adámico. En ese momento, la madurez del cuerpo emocional tendría que haber sido mayor, el trabajo del cuerpo emocional tendría que haber sido mayor, los seres humanos tendrían que haber trabajado más profundamente para trascender la instintividad. En ese momento se les dio la posibilidad de empezar a desenvolver el cuerpo mental para que el proceso emocional pudiera elevarse, pudiera hacerse más dinámico. Sin embargo, los seres humanos, en vez de polarizar sus energías en la asistencia interna que tenían y en el proceso mental que se les ofrecía desenvolver, se identificaron con los aspectos instintivos todavía sin purificar a nivel emocional o astral. Quiere decir, en definitiva, lo que tendría que haber sido hecho en el período de Atlante no fue consumado, quedó pendiente y fue un lastre,
fue una piedra en el camino que la humanidad no pudo trascender. Entonces nos encontramos hoy que el campo mental de la humanidad sigue involucrado, sigue identificado con los procesos emocionales. La mayor parte de las personas que dicen, estoy pasando un proceso emocional. ¿Por qué? Porque el cuerpo emocional es un viejo hueso que todavía no se pudo roer y el cuerpo mental, de un modo profundo y genuino, no pudo llegar a un grado de elevación suficiente como para mantener el rumbo ofrecido al cuerpo emocional y elevarlo y sacarlo de esa posición. Cuando un ser sale del proceso emocional inestable que vive, sale porque el cuerpo mental pudo desidentificarse de la propuesta emocional y astral y ofrecerle la luz al cuerpo emocional. Si la mente no se involucra con la irregularidad, con el reclamo emocional y busca la luz, luego es capaz de ofrecerle la luz al cuerpo emocional. Pero si la mente se involucra con el reclamo del cuerpo emocional y empieza a razonar, a involucrarse con pensamientos bajos, densos, a razonar en torno a los reclamos que el emocional le está haciendo y con los cuales se complica y se hace cómplice, entonces la cosa va para atrás. El proceso es en el punto de inflexión atlante. En ese momento es el punto de inflexión. Si la humanidad hubiera aceptado la propuesta, hubiera trabajado para superar esa falta de pulimento, de madurez emocional, si hubiera aprovechado esa oportunidad, hoy no estaríamos como estamos. Los seres que no están limitados por la posibilidad de elegir y que están obligados a hacer algo, tienen asistencia kármica de un modo diferente a aquellos que, pudiendo decidir, no deciden. Cuando una persona, en este caso un niño, es obligado a aceptar o a participar de patrones de vida o de conducta que tal vez no elegiría, pero que es obligado por un aspecto del karma familiar o cultural, el impacto o el débito kármico que se produce en él es menor. Está siendo en ese momento muy asistido kármicamente para que el impacto sea menor. No es que no va a haber impacto, va a haber un cierto impacto, que después él va a tener que trabajar para revertir el proceso, para purificar el proceso en términos kármicos. Uno no puede obligar a quienes tienen la obligación de dar lo mejor a sus hijos a que opten por nuestra posición. Uno tiene que aprender a estar atento y lo más neutro posible para ver si es estimulado a hacerle un aporte a ese padre. Si recibís un estímulo interno para ese padre, dáselo. Si no recibís un estímulo interno, serenate, silenciate, aquietate e irradiá. Porque hay personas que cuando reciben cierto tipo de sugerencias, sobre todo en relación a cómo educar a sus hijos, se empecinan más en tomar el camino contrario a la sugerencia, aunque la sugerencia sea benéfica. Si hay un estímulo interno que a vos te está llevando a eso, entonces es válido. ¿Por qué? Porque ese estímulo interno que va a llegar a través tuyo y que vos vas a ofrecer, en realidad lo está ofreciendo el alma del ser que va a recibir el estímulo a través tuyo, porque está cerrado su propia alma ese ser, pero puede estar abierto a tu propuesta. Entonces tu alma, a través de la conciencia externa, le ofrece algo que él no está abierto a recibir de su propia alma. Entonces ahí opera un intermediario. Pero si tu conciencia interna, tu propia alma, no te estimula, entonces aquietate, silenciate, irradiá. Y si vos estás en contacto con esos niños, lo que vos irradies para ellos va a ser un faro. Cuando uno irradia la energía que otro ser necesita, aunque ese otro ser esté sumido en la oscuridad, algún día va a ir ahí, como la mariposa al fuego. Cuando uno no puede externamente hacer nada, entonces dejar todo en manos de las leyes internas, irradiar. Entonces ese niño va a ir recibiendo de quien puede irradiar el camino y el arquetipo, va a ir recibiendo estímulos. Eso lo tiene que resolver cada persona en sintonía con su conciencia. Un padre podría decir, no, cuando están conmigo mis hijos, voy a ofrecerles mi alimento, lo que creo que es alimento. Y también podría haber otra posición, bueno, ¿qué quieren comer? Y si mis hijos eligen la alimentación carnívora, hay padres que dirán, bueno, le voy a dar la alimentación carnívora, no los voy a forzar. Esto se resuelve por sintonía. Un ser tiene que hacer lo que siente que es válido en relación y en comunión con su conciencia interna. No puede haber un patrón rígido,
Porque hay seres que como experiencia kármica también en ciertas etapas tienen que ingerir cadáveres. Y si la experiencia kármica es válida, van a tener que ingerirlos. Hay aspectos, no solo de la alimentación, sino de todo tipo de patrones de vida y conducta, que hasta que no se transitan, se experimentan y se consuman en alguna medida, no pueden trascenderse. Sería una cosa muy rígida, realmente muy rígida, muy falta de flexibilidad y de claridad, creer que la experiencia de la alimentación carnívora no tendría que haber sido hecha nunca por la humanidad y que no tuvo validez. Tuvo que ser hecha precisamente por las condiciones kármicas que la humanidad generó, con sus propios comportamientos y elecciones, pero también está para ser trascendida. Un poco en relación a lo que decíamos hoy de técnicas, de distintas líneas que ofrecen salidas mágicas, soluciones o señalamientos doctrinarios de cierto tipo. A veces, para trascender esas cosas, hay que transitarlas. Hay quienes tienen la flexibilidad de conciencia de no necesitar transitar ciertas experiencias y por claridad, por lucidez, aprenden incluso de lo que les pasa a los demás. Pero hay quienes tienen que transitar, hacer su propia experiencia, y eso se tiene que definir momento a momento como corresponda. Cada caso realmente es un caso en ese sentido. Acá nos preguntan, ¿cómo sostener el cumplimiento de la ley única cuando la mayoría de los hombres no responden a ella y nos sentimos tan solos? Cuando un ser no cumple con las leyes, ¿con quién no cumple? ¿Con los otros seres? ¿Con el planeta? ¿Con el padre, con la madre, con el hermano? ¿Con quién no cumple? Con el único. Es entre él y el único que no cumple esas leyes. Entonces, si un ser está solo, es él solo en un planeta, y nadie cumple con las leyes en términos internos, que cumpla él, porque no hay otro camino, que cumpla él, es entre él y el Padre. Nadie tiene que tirar la toalla o sostenerse si el otro está haciendo o no está haciendo algo. Tengo que cumplir con la ley única porque no tengo otra cosa para hacer, porque ese es mi camino, ese es mi destino, no porque hay una mayoría que cumple o no cumple. No tengo que ir con el rebaño. A ver, si nadie cumple, ¿no voy a cumplir? Entonces estoy habilitado para no cumplir porque nadie cumple. Cuando alguien no cumple con las leyes internas y espirituales es entre él y el Padre. Y si hago lo mismo, me cabe la misma a mí. Me cabe exactamente la misma. Es entre mi conciencia y mi Padre. Entonces, si no cumplo, es entre mi Padre y mi conciencia. Tengo que cumplir, no importa cuántos cumplan o cuántos no cumplan. Mal de mucho, consuelo de tontos. Entonces nadie tiene que sentirse que está solo, que está desamparado, que es una lucha perdida. Un solo hombre, con las condiciones adecuadas, cambió la energía de este planeta. Hace 2000 años, un instructor cambió la energía de este planeta simplemente por estar haciendo lo que la mayoría no hacía, por confirmar lo que la mayoría no confirmaba, por tener la vivencia que prácticamente nadie tuvo, y por decir que su destino era el destino de todos. Eso cambió el planeta, cambió la energía del planeta. Retiró de la vida planetaria escollos, interferencias, limitaciones que impedían que la conciencia humana pudiera dirigirse a lo más profundo, pudiera encaminarse a los niveles internos. Rompió las limitaciones, la presencia de ese ser, para que la conciencia pudiera entrar en sintonía con los niveles supramentales. ¿Qué importa si la mayoría hacen o no algo en particular? ¿Qué importa si los demás transgreden o no las leyes? Un ser en evolución tiene que saber que siempre está solo haciendo lo que sea que él hace, porque él lo hace solo en el Padre. Ninguno hace las cosas con otros acá, así los haga adentro de un subte, uno pegado al otro. Él está solo en el Padre haciendo lo que hace. ¿Se entiende? La condición de un ser no cambia por estar en conjunto o estar solo. Por estar en una muchedumbre que hace algo en particular, una muchedumbre que no lo hace.
Él siempre está ante la prueba de hacer en conciencia y en el Padre lo que le corresponde. Mi mejor amiga me preguntó si no bastaba con creer en Dios o si también se debería creer en los extraterrestres. Ella es buena persona y ayuda a los demás, pero dice que no es necesario para servir creer por creer y que solo Dios es su creencia desde chica y ni siquiera una religión. Nos parece óptimo que una persona que realmente tenga condiciones de servicio y que esté ofrecida a la asistencia de la humanidad del planeta no tenga la creencia de los extraterrestres. Nos parece óptimo. No tenemos mucho para decir, porque los extraterrestres no son, y esto lo dijimos muchas veces, no son la nueva religión, ¿se entiende? Que una persona sienta que no se tiene que encargar de ver si existen o no los extraterrestres, de ver de qué se trata, porque está asistiendo al planeta en algo en particular y esa asistencia es genuina, es porque su conciencia interna le está diciendo, mire, usted lo que tiene que hacer hoy es esto, hágalo. Cuando usted necesite otra cosa se lo voy a dar. Creer en los extraterrestres no es para ninguno de nosotros. La etapa de creer, esto lo dijimos muchas veces, la etapa de creer ya está en el pasado. Hoy con que un ser crea algo no sirve de nada. Hoy es la etapa de vivenciar, es la etapa de ser y de vivenciar, no de creer. Porque con las creencias hicimos desastres. Un ser se respaldó en creencias, se ocultó detrás de creencias, se intoxicó detrás de creencias. La creencia en sí no es nada. La creencia sirve en la etapa donde el ser se tiene que mantener ajeno a los niveles más profundos de la energía y de las leyes espirituales. Entonces él se para en la creencia, instala la creencia, aquello está allá y él está acá. Él tiene que creer que aquello está allá. Entonces un ser lo que tiene que aprender es a vivenciar en conciencia los aspectos más profundos de la vida cósmica, de la realidad interna. Entonces va rompiendo con la creencia, ya no necesita creer. Lo que está en su conciencia es una vivencia profunda, una percepción profunda, un tránsito profundo por esa realidad. Entonces si esta persona asiste al planeta, es solidaria, se ocupa de que este planeta sea mejor, y no le interesa en absoluto si existen o no los extraterrestres, está perfecto. Porque hay millones de personas que creen en los extraterrestres y no hacen nada por este planeta. Se la pasan buscando naves en el cielo, se las pasan buscando a ver si lo contacta Stargerán, a ver si se encuentra con el maestro no sé cuánto ascendido, a ver si le revelan dónde está el espejo tal. Y todo eso son pamplinas cuando el ser no redujo la distancia con la esencia interna. Un extraterrestre, una conciencia extraterrestre, intraterrena es una realidad profunda del cosmos. Pero si mi contacto con esa realidad es una creencia y mi vida no se transforma en una herramienta evolutiva y de elevación de este planeta, esa creencia a mí no me llevó a ningún lado. Quiere decir, yo lo puse a eso en el placar, en la alacena de las creencias, en el estuche de las creencias, está ahí y lo abro cada tanto y me acuerdo que existe. No estamos para cambiar figuritas. Salgo de una religión y me armo la religión de los extraterrestres. Cuando un ser esté hablando de estos temas, él lo que tiene que intentar es entrar en comunión con la esencia que está presente en estos temas. Cuando un ser tenga en su conciencia un concepto como extraterrestre, intraterreno, espiritual, él tiene que tener un acercamiento vivencial profundo, dejar de ser cazadores de fenómenos, de nombres, de teorías, de recordar tal cosa, no en tal fecha, tal maestro va a hacer tal cuestión, todo eso son pamplinas. Eso no sirve para nada. La realidad opera y se hace realmente eficiente para la vida planetaria cuando hay comunión interior. Si no hay comunión interior, no hay nada que sirva, nada sirve. El proceso se torna inoperante. Entonces, alguien puede llegar a interpretar, pero este hombre no cree en los extraterrestres. No, no creo, vivo esa realidad. No creo en ella, la vivo. No creo en los intraterrenos. Siento profundamente que existe esa realidad en mi conciencia, no creo en eso.
Cuando tenía 12 años creía en las cosas, hoy no creo en las cosas, hoy las vivo, pero para vivirlas tuve que abrir la puerta. Y no solo abrir la puerta, tuve que renunciar a la creencia para encaminarme desnudo a la vivencia, sin importar lo que costara la vivencia, ¿se entiende? Entonces ahí se reducen distancias, ahí empiezan los filtros a romperse, las cristalizaciones a desaparecer. Las cosas no están allá y creo en ellas, no están en el otro lado y creo en ellas. No creo en tal cosa, en la otra. Me ocupo de atender lo que mi vida me ofrece como vivencia profunda. Eso es lo que tiene que importar. Todo lo que un ser no puede vivir en conciencia y confirmar profundamente en conciencia, para él es un estorbo, así sea aparentemente el reflejo de la más grande de las verdades, ¿entiende? Cuando un ser haga una pregunta o cuando un ser busque profundizar las realidades cósmicas o la realidad cósmica que involucra la vida extraterrestre, intraterrena, que sepa que detrás de eso y dentro de eso y por sobre todo en eso hay esencia. Él tiene que buscar la esencia, la luz, la verdad. Si él no busca eso cuando está hurgando en estas cuestiones, cuando está profundizando en estas cuestiones, entonces está con la cáscara. Y la cáscara no alimenta, porque él está llevando un elemento, está degradando un elemento de la vida superior del cosmos. Conciencias, jerarquías del cosmos las está degradando y poniendo a la altura prácticamente las entidades astrales, porque no hace otra cosa. Muchas gracias.